Al revisitar el ascenso del nazismo, muchos tienden a simplificar su esencia, imaginándola como una mera cruzada para erradicar la presencia judía de la sociedad alemana. Sin embargo, la verdadera magnitud de la ideología nazi y sus complejas ramificaciones raciales iba mucho más allá. El núcleo de la visión nazi era la forja de una comunidad aria, intocada y próspera, un pilar inquebrantable para la supervivencia y la gloria de Alemania y de su pueblo. Los nazis, por lo tanto, se veían a sí mismos como los artífices de ese florecimiento racial. Para pavimentar el camino de sus ambiciones, se impuso una serie de reformas, rediseñando brutalmente las estructuras sociales, y con ellas la esfera más íntima de la libertad individual. Tanto para judíos como para no judíos, la naturaleza sofocante del régimen nazi no reconocía fronteras. El control se extendía del escenario público al rincón más privado de la existencia humana. El cuerpo de un ciudadano ya no era su propiedad inalienable. Se transformó en un dominio público, un instrumento al servicio del Estado. De esa metamorfosis forzada nacieron nuevas concepciones sociales de género y sexualidad permeadas por la doctrina nazi. Para concretizar sus objetivos ideológicos, se instituyó una avalancha de políticas sobre género y sexualidad, reescribiendo el tejido social alemán. Para los nazis, las fundaciones existentes de los roles de género en Alemania eran meras ruinas incapaces de sustentar sus ambiciones. Con la toma del poder, se empeñaron en edificar sus propias concepciones sobre género, reimaginando a cada hombre y mujer en la sociedad. Como un espejo distorsionado de otros movimientos fascistas, el nazismo clamaba por la creación de un hombre nuevo, un icono vivo de la fuerza del Estado. La redefinición de virilidad y masculinidad fue radical. La verdadera virilidad, según ellos, no habitaba virtudes expresadas en la vida común. Por el contrario, era forjada en la crisálida del heroísmo, en el campo de batalla, en la disposición a sacrificarse por el bien mayor de la nación. El soldado, en su imagen más austera, personificaba todas las características de ese ideal masculino. Se esperaba que los hombres adoptaran la mentalidad de un combatiente, alistándose en organizaciones masculinas como la temida SS. Además de sus deberes militares, la misión racial los impelía a desposar mujeres alemanas hereditariamente aptas, construyendo familias prolíficas. En el hogar, el hombre era el patriarca incuestionable, guardián de los valores nazis a ser inculcados en sus hijos. La masculinidad, bajo la óptica nazi, era un ideal germánico de obediencia, fuerza y procreación. Las mujeres, a su vez, eran moldeadas por ideales igualmente tradicionalistas, pero con un propósito singular. La doctrina nazi sentenciaba: ser esposa y madre es la más alta esencia y propósito de vida de la mujer alemana. Su responsabilidad primordial era generar y nutrir niños racialmente puros. Así, la feminidad se convirtió en sinónimo de maternidad y fertilidad en el Tercer Reich. La inteligencia, antes una virtud, fue desvalorizada. La fertilidad, y no las habilidades intelectuales, era la clave. El lugar de la mujer era el hogar, la esfera privada, un contraste chocante con el mundo público, estrictamente masculino. La incursión femenina en el espacio público era vista como una amenaza a su sagrada función de parir y criar a los puros arios. En el ambiente doméstico, sus actividades estaban restringidas a las K, Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Al confinar a la mujer a la familia y al hogar, los nazis creían que ella no solo realizaba sus instintos maternos, sino que también servía al Estado de la forma más elevada. En la sociedad nazi, la madre recibía el mismo estatus honroso del soldado en la comunidad Volk. Al generar una vida, sacrificaba su cuerpo y su existencia por la patria, un paralelo directo al sacrificio del soldado. La maternidad era, en sí misma, una batalla silenciosa por la nación. Las actitudes nazis sobre género y roles sociales no surgieron del vacío. Fueron una amalgama de filosofías fascistas preexistentes e ideas del siglo XIX, astutamente apropiadas para servir a las ambiciones ideológicas del régimen. Friedrich Nietzsche, un filósofo crucial, prestó resonancia a la visión nazi. Su énfasis en Mio-Synthesis, la fuerza de voluntad y emociones saludables sobre la represión, encontró terreno fértil. La idea de que un hombre, al dominar sus emociones, podría convertirse en el Übermensch, el superhombre,
un ser superior que alcanza el autodominio, fue un pilar. Ese hombre nuevo ya había sido abrazado por nacionalistas extremos en Italia que ansiaban una nueva era. Los futuristas, que tuvieron un papel significativo en el ascenso del fascismo italiano, también ecoaban la búsqueda de un hombre nuevo, sin impedimentos por la historia, impulsado por un ímpetu personal y energía para proclamar la gloria de Italia. Él debería ser disciplinado, combativo y sincronizado con la nueva velocidad del tiempo. No es sorpresa que, al asumir el poder, Mussolini adaptó muchas de esas teorías para su propia ideología fascista. La glorificación de la guerra también se convirtió en un catalizador poderoso para los ideales de género nazis. Después de la Primera Guerra Mundial, un esfuerzo global buscó redefinir la masculinidad. Los nazis, autoproclamados herederos de la experiencia de guerra, hicieron del conflicto un factor central en la determinación de la masculinidad en el Tercer Reich. El soldado representaba la verdadera virilidad, pues no temía a la muerte y estaba dispuesto a sacrificarse por la nación. Aquel que había sobrevivido a la guerra, se creía, conocía la verdadera esencia de la vida por haber desafiado a la muerte, llevando a la idolización de los veteranos en la Alemania nazi. La camaradería forjada en el campo de batalla entre los hombres también fascinaba a los nazis. Para el régimen, esa unión masculina era la propia base del Estado. La idea del Männerbund, colectivo masculino, fue ampliamente promovida. Muchos conceptos nazis sobre guerra y masculinidad fueron extraídos de los escritos de Ernst Jünger, que veía en la guerra el fin de la era burguesa, glorificándola y enfatizando sus cualidades masculinas. En Tempestades de Acero, Jünger describe al hombre como un ser sexual compulsivo que se prueba en la guerra. Las actitudes nazis en relación al género fueron profundamente moldeadas por la reacción a la República de Weimar. Para los nazis, Weimar era un símbolo de la decadencia cultural alemana. Para frenar esa supuesta descomposición, el régimen rechazó todo lo que se asociara a ese periodo, incluyendo las nuevas libertades conquistadas por las mujeres. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres rompieron las barreras del hogar para trabajar en industrias de guerra. Después del conflicto, alcanzaron victorias políticas, como el sufragio femenino en noviembre de 1918, impulsando el movimiento de emancipación. El nuevo empoderamiento de las mujeres en los primeros años de Weimar trajo cambios dinámicos en su comportamiento y conducta a lo largo de la década de 1920. En ese periodo, las mujeres fumaban, bebían y bailaban con una libertad hasta entonces impensable. Adoptaban cosméticos, se cortaban el cabello en estilos modernos como paje y bob, e incorporaban ropas masculinas en sus guardarropas. Con todo, para los nazis, que creían que la pureza racial resolvería todos los problemas de Alemania, la masculinización de las mujeres era una amenaza significativa para la raza. Consecuentemente, los nazis predicaron que el feminismo destruiría la raza alemana y abriría camino para el bolchevismo. El movimiento de emancipación femenina fue denunciado como una construcción del intelecto judío. Además, con el advenimiento de la Gran Depresión, los nazis endosaron la idea de que, para la recuperación económica de la nación, la familia debería ser estabilizada, y eso significaba el retorno de las mujeres a la esfera privada. Las ideas nazis sobre el papel de la mujer, por lo tanto, fueron una reacción directa a las libertades femeninas experimentadas durante el periodo de Weimar. La sexualidad también se convirtió en un eje central en la compleja tela de la ideología racial nazi. Durante la era de Weimar, Alemania presenció una caída alarmante en la tasa de natalidad, desplomándose de 36 a 14,7 nacimientos por 1000 habitantes. Los nazis atribuyeron ese declive al estilo de vida extravagante de la época, que según ellos, elevaba al individuo por encima del colectivo. Para el régimen, esa baja tasa de natalidad amenazaba la propia continuidad de la raza alemana aria. La respuesta: un control implacable sobre el comportamiento sexual de la población. Bajo el yugo nazi, la politización del cuerpo fue tejida en los discursos sociales alemanes. El cuerpo de un individuo, declaraban los nazis, era un lugar público cuyo propósito era promover el organismo social mayor. Actividades humanas que antes pertenecían a la esfera privada fueron, así, revestidas de significado público. Para garantizar la perseverancia de la raza,
Los nazis abrazaron valores sexuales conservadores, exaltando la heterosexualidad y la castidad. El acto sexual en sí mismo debería ser abordado no en busca del placer individual, sino con el propósito de cumplir los objetivos nacionales. Prácticas sexuales inmorales, como la homosexualidad, fueron convenientemente atribuidas a los judíos, que según los nazis buscaban alcanzar el punto más vulnerable de la raza nórdica, la vida sexual. También argumentaban que los judíos despreciaban la espiritualidad en favor de la sensualidad. Así, la conducta sexual adecuada era, por definición, desprovista de influencias judías. La sexualidad para los nazis también representaba un área estratégica para consolidar su poder. Al regular el discurso público sobre prácticas sexuales aceptables, el régimen podía asociarse a la gratificación sexual. La idea era que, al encarar el sexo como un servicio público, el individuo reconocería su satisfacción sexual como parte de su deber patriótico de apoyar a los nazis y sus empresas. Consecuentemente, el sexo era visto como una recompensa a ser distribuida por el régimen a sus apoyadores. Los nazis también se esforzaron para erradicar los tabúes existentes asociados a la sexualidad, afirmando que esos tabúes fueron introducidos en la sociedad alemana por los judíos, en el intento de perturbar el orden natural y minar instituciones como el matrimonio y la familia. El objetivo de ellos era restaurar nociones de belleza y nobleza al cuerpo. Para eso, el régimen impuso patrones específicos sobre cómo el cuerpo, especialmente el femenino, debería ser retratado en pinturas y otras obras de arte. Artistas deberían esforzarse para representar la pureza del cuerpo en su forma natural. Cualquier forma de arte que se desviara de esos patrones era clasificada como arte degenerado, acusada de promover desvíos sexuales, pornografía y desnudez. Al imponer sus propios ideales de sexualidad a la sociedad, los nazis se presentaban como protectores de la moral sexual y del buen gusto, mientras, irónicamente, cedían a los placeres del mirar. Sin embargo, por detrás de la fachada rígida y regresiva de la postura nazi en relación a la sexualidad, hervía un caldero de contradicciones entre lo que predicaban abiertamente y lo que realmente practicaban. Para alcanzar sus objetivos raciales, el régimen incentivó el sexo prematrimonial y hasta casos extramatrimoniales. A pesar de la fervorosa defensa de la castidad, en 1934, miembros de la Federación de Muchachas Alemanas, BDM, recibieron instrucciones para involucrarse en relaciones prematrimoniales. Aunque inicialmente esa directriz era ultrasecreta, en 1935, la población ya estaba consciente de lo que ocurría en los encuentros entre la BDM y la juventud hitleriana. El resultado de esos casos ilícitos fue el hacinamiento de hospitales con adolescentes, algunas con apenas 15 años, embarazadas o con infecciones de transmisión sexual. Ante el aumento de madres solteras al final de la década de 1930, los nazis también trabajaron para eliminar el estigma asociado a ellas y a niños ilegítimos. Según la política familiar nazi, el Estado Nacional Socialista ya no ve en la madre soltera al degenerado. Él coloca a la madre soltera que dio una vida a un niño por encima de la señora, que evitó tener hijos en su matrimonio por motivos egoístas. Además, durante los años de guerra, el propio líder de la SS, Heinrich Himmler, llegó a endosar la poligamia. Para Himmler, los matrimonios tradicionales no generarían la cantidad de hijos necesaria para consolidar el futuro de la raza alemana aria. Él creía que, al tener varias esposas, un hombre sería menos tentado a desviarse, pues cada una disputaría su afecto. Así, la dualidad entre el discurso y la práctica nazi en términos de sexualidad era innegable. Esa dualidad se extendía a la postura nazi en relación a la prostitución. Aunque había una campaña para erradicar las enfermedades venéreas, EB, consideradas perjudiciales para los fundamentos del Estado, la realidad era compleja. En mayo de 1933, revisiones en la ley de EB y en el Código Penal permitían castigar a aquellos que, pública y visiblemente o de manera que pudiera incomodar al público, incitan a actos inmorales u ofrecen servicios inmorales. Individuos considerados promiscuos o involucrados en actividades sexualmente desviadas, como las prostitutas, eran categorizados como asociales, personas que se rehusaban a integrarse a la sociedad. Públicamente,
La ideología nazi idealizaba la castidad y prácticas sexuales morales, pero no prohibía totalmente la prostitución. Mientras se imponían pesadas obligaciones a las prostitutas que no cumplían regulaciones de salud, el régimen era sorprendentemente más tolerante en la aplicación de las leyes contra el establecimiento de burdeles y distritos de luz roja. A pesar de las alertas de especialistas en salud sobre el riesgo de diseminación de EB por burdeles, los nazis condenaron esos reportes. En su lugar, el régimen insistía en que burdeles y prostitución controlada protegían la salud pública, garantizando que los jóvenes no recurrieran a la homosexualidad para satisfacer sus deseos sexuales. Los nazis también creían que los soldados eran fortalecidos por sus encuentros con prostitutas, lo que les permitía luchar con más vigor. En 1936, el Comando Supremo de la Wehrmacht declaró los burdeles militares como una necesidad, introduciendo un sistema de burdeles estatales. Al final, la búsqueda nazi por la pureza racial permeó y distorsionó su ideología sobre género y sexualidad. Concepciones tradicionalistas pero rígidamente controladoras fueron impuestas a la sociedad alemana, privando a hombres y mujeres de sus libertades más elementales en relación a su propio cuerpo. Las actitudes nazis en relación a la sexualidad eran conservadoras en su esencia, pero repletas de contradicciones flagrantes entre los ideales propagados y la realidad practicada por el régimen. Para inculcar sus valores de género y sexualidad en la población, los nazis echaron mano de métodos diversos, desde la institución de leyes y políticas opresoras hasta el uso masivo de propaganda. El impacto de esa ideología en la sociedad alemana fue devastador. La desestabilización de la institución familiar, la esterilización compulsiva de hombres y mujeres y la persecución y prisión de homosexuales. La visión nazi no solo redefinió roles, reescribió el destino de vidas enteras. Si este análisis te ha resultado perspicaz, te invito a darle me gusta o compartirlo para difundir este conocimiento. ¿Qué otros temas históricos o sociales te gustaría que exploráramos? Sígueme para no perderte futuros contenidos.